Público difícil, ¿eh? Bienvenidos a este podcast de comedia con datos históricos, míticos y culturales que han ocasionado la histeria de México. Gracias por seguir escuchándonos en este inicio de la segunda temporada. Me acompaña mi querido Ángel. Ay, ¿qué? Qué raro. Ay, ¿Qué está pasando? Pues estoy muy contento de poder compartir espacio y ser parte de este bonito proyecto que me acobijó. Te acogió. Me cogió muy, muy bien y ahora estar parte del proyecto me da mucho gusto. Es que estoy apenas dando cuenta que es la primera vez que me ven como parte Sí, oficial, cierto. porque grabamos un pilotillo. piloto que no salió. Entonces, no yo pensé que ya había hecho la explicación, pero no. Esta es mi primera participación así vez. oficial. Entonces, salud. Y voy a presentar a nuestro invitado, que es un gran honor y que lo queremos mucho, el padrino de la segunda temporada de La Histeria de México, producida por Público Difícil, el señor Eduardo Espinosa, Lolo. Entonces, ¿no va a estar Mariano? Yo venía por Mariano. Ese era el güey que me caía bien. Ese era el güey gracioso. No, un gusto estar aquí. La neta, siempre he sido fan de este proyecto en todas sus diferentes presentaciones. Wow. Sí. Y a etapas. Hay una que ha habido conexión muchas ahí, hay una conexión más profunda ahí todavía. Todavía hay Sí. un lore. Ajá. Hay un lore que de Lolo Soy el con hada de la los histeria. micrófonos, güey, aparentemente. Está bien, siéntete responsable de ciertos micrófonos juarenses. No, responsable no. Sí, Ajá. sí. Involúcrate. Involúcrate, toma ese papel. Involúcrense ustedes, yo ya estoy grande. Yo ya tengo lo mío, chingas ustedes. Pues bienvenido, Lolo. Ojalá te guste el episodio. Y los que nos escuchan por primera vez, por favor, si les gusta este episodio, denos una oportunidad. Estoy seguro que les van a gustar algún otro que A tenemos. toda la gente, ¿dónde está mi cámara, Kevin? Ahí. Toda la gente que lleva años y años diciéndome deberían hacer algo como el Dolop, pero de México. Es esto, güey. Es esto. Es Mira, ahí esto, está. escúchalo y quédate aquí y ya. Y ya, y Perfecto. quiérelo. Lo mismo, pero más barato. También que casi se me olvida, quiero presentar a Diana, que está en... Viéndote fijamente porque no lo has porque presentado. no lo has presentado. Entonces, Exacto. Diana, bienvenida y que estás en el cuarto micrófono fantasma. Gracias, Ángel. Me da mucho gusto que mi mirada haya sido lo suficientemente penetrante como Sí, para que haya sí fue, recordado. sí, lo lograste. Lo primero que te Hola dijo a antes todos. de empezar a grabar. Pero- No Sí. se te olvide. Pero entré la Presentar salvé. al invitado. La agarré Me presentas ahí. a mí. Una tarea. Y gracias a Kevin también que se encarga de todo. Que están Es los nuevillo controles. el Ángel, es nuevillo, déjenlo. Es mi primera vez, es literal. Bueno, déjame les cuento que durante casi 2 siglos, un pequeño edificio en la frontera norte de México ha sido recordado como el escenario de una de las historias más patriotas, pero de Estados Unidos. Uf, Su ya sé nombre dónde vamos. evoca al sacrificio y para los gringos es una de las máximas expresiones de patriotismo o heroísmo. Una derrota que con el tiempo se transformó en leyenda y martirizó a sus participantes haciéndoles música, película y todo tipo de representaciones sobre su caída, gracias a una fuerte propaganda estadounidense. Es una historia en común entre México y Estados Unidos, y qué mejor invitado que alguien con un podcast de historia estadounidense para contarles aquello que aún hoy sigue dividiendo las verdades. Por eso hoy les traigo a ustedes la batalla del Álamo. Y a huevo, güey, gran historia. Uf, muy, muy ad hoc. ¿Han visitado el Álamo? Yo no, ni Ajá. visa tengo. Sí, pues, De lejitos, aquí lo veo. Así de lejos. no, la verdad no ha habido el suficiente interés. He pasado por ahí así de que, ahí está la evasión para ir a ver el Álamo, pero me seguí de lejos, o sea, Sí. de corrido. Así de, No tengo que llegar a otro tenemos lado. Tengo que llegar a Six Flags, ahí nos vemos. Oye, pero ¿qué tal el buffet chino de al lado? Ese sí. Ese sí he ido. Lo que hoy conocemos como el Álamo nació en el virreinato de la Nueva España alrededor de 1716 como un presidio. Por aquellos años, el norte de América no era un mapa definido por fronteras claras. Era un espacio disputado por imperios europeos. Sí, no había frontera, no había como que hasta aquí llega Nueva España. No, era lo que caiga. Estaban británicos, bueno, ingleses específicamente, ingleses, holandeses, franceses, españoles, todos peleándose todo el pedo. Era terreno Sí, man. casi virgen y... Ajá, Sí, man. exacto. En América, el virreinato de la Nueva España se extendía desde el sur en Costa Rica hasta regiones poco pobladas en el norte de lo que hoy es California.
Francia estaba establecida en Luisiana, que está a un ladito, e Inglaterra avanzaba desde la costa atlántica, en donde salen las 13 colonias. Ya le están respirando en el cuello a la Nueva España, ¿no? Sí, estaba... Pues sí, o sea, los holandeses estaban en lo que ahora es Nueva York, que era la Nueva Ámsterdam. Entonces estaban así como... Eventualmente ya como que se consolidó todo en el cagadero conocido ahora como Estados Unidos de América. Exactamente. Texas era una provincia dentro del virreinato de la Nueva España, ubicado en el norte. Muy alejado y difícil de controlar o custodiar porque, como casi todas las fronteras, estaba poco poblado, era difícil de defender y dependía más de la distancia que de la fuerza. Es un pedo explicarle a alguien que vive como en el Bajío o en el centro del país las distancias enormes que se recorren entre Chihuahua y Texas. O sea, explicarle a alguien de que, sí, o sea, quiero llegar a otra ciudad en Texas, tengo que manejar entre 6 y 8 horas recto. Recto, así la misma de carretera hecho, sí, aburrida, plana, Ujú. con un puente cada X. Y ellos dicen, no, pero que no te queda aquí un pueblo mágico ahora una hora, no. No, hombre, ¿No? no. Difícil. Y pasaba también la Revolución Mexicana cuando Pancho Villa y Emiliano Zapata por fin coinciden. Ujú. Ninguno entiende la revolución del otro porque Pancho Villa dice, ¿cómo que estás peleando por tierras, güey? O sea, yo vengo del norte, ¿qué me dices que estás peleando por Te tierras? estás peleando por tierras, yo estoy quemando mujeres nomás y ya. Saqueando pueblos. Entonces, para Nueva España, Texas no era un centro político ni económico, era una frontera vulnerable. El temor principal era que Francia, desde Luisiana, consolidara su posición y empezara a avanzar hacia el oeste. A falta de fronteras claras, la respuesta fue crear en el norte un sistema de misiones, presidios y pequeños asentamientos civiles que funcionaban como puestos de custodia del imperio. Que no tengo mi línea definida, pero, Pero ahí hasta hay un aquí. gasto ya de... Ajá, y ahí pongo unos palos, unos alambres. Ya, ándale, y ahí fue. Y un nuevo dios. Exactamente. El objetivo de la corona española era doble. Por un lado, detener la expansión francesa. Por el otro, extender la religión católica entre los pueblos indígenas que habitaban la región. Fray Antonio de Olivares era un fraile franciscano que llevaba años convenciendo a las autoridades de la Nueva España de que era necesario fundar nuevas misiones en Texas. Hay mucho pecador acá, güey. Sí, no, fíjate qué casualidad que necesito trabajo y acá hay un chingo. Y acá hay pecadores que traen cabello largo, no sé. Chingo de trabajo y no está Dios ahí. Ujú. Tras años de insistencia, el proyecto finalmente fue aprobado por Chayano. Y en 1718, Olivares fundó la misión que sería conocida como Misión de San Antonio de Valero, que es el verdadero nombre del edificio del Álamo. Ok. Es gran nombre, gran nombre. Misión de San Antonio de Valero. ¿Y le habrá sabido al Valero? No, ahora Valero es una línea de gasolineras estadounidenses. Ah, sí, es cierto. Porque es Valero con V, ¿no? Sí. Sí, güey. Mr. Sí, Valero. de Valero. Ah, le regalas un Valero, ¿qué onda? Sí, de hecho, ahorita cargué gasolina ahí. ¿Verdad? Fíjate. Es Valero con Con V, V, ¿verdad? ajá. Antonio Pero Valero. tu chiste estaba chido. Gran chiste. Ay, gánale. Le doy validez con V de Valero a tu chiste. Ah, huevo. La misión se estableció a orillas del río San Antonio, que ofrecía algo esencial para sobrevivir en aquella frontera. Agua. Agua, exactamente. Pues que Y botas todos. vaqueras. Está curioso cómo ves los mapas actuales. O sea, todos los asentamientos más grandes siempre están cerca de agua. Ujú. Pero también como que las ideologías políticas están cerca del agua, güey. Por ahora las ideologías más progresistas están cerca de cuerpos de agua. Sí, todo se va a desarrollar. El Nilo, ¿no? Así también. Sí. Egipto, Está todo. curioso, güey. Qué Los curioso. centros políticos. Ajá. Así. Al mismo tiempo que se fundaba la misión, se estableció también el presidio de San Antonio de Béjar. Y alrededor de ambos comenzó a crecer un pequeño poblado que con el tiempo se convertiría en la actual ciudad de San Antonio. Ujú. La misión también tenía como objetivo organizar comunidades indígenas bajo supervisión franciscana, enseñar oficios, fomentar la agricultura y asegurar la permanencia española en la región. Por ejemplo, si alguien quisiera viajar de aquí de Ciudad Juárez, dices, estás aquí cruzando, llegas a Texas, quiero ir a San Antonio, Texas. Son 8 horas y media manejando. Gigante. 8 horas, sí, creo, sí. sí. 8 horas. Sí, como 8 horas de aquí a San Antonio. Ujú. La misión funcionaba gracias al trabajo de los indígenas que vivían allí, claro, pues el prieto, ¿no? Uno sabe cosas. ¿Con O sea, uno si te hay que- refieres a ti o...? Si hay que construir, es el prieto, ¿no? Al que le dices. De hecho, Omar es el que le digo, oye, ¿no? ¿Y esto cómo lo resuelvo rápido? Técnico. Y el Omar, el handyman. Es el handyman, el Omar de público difícil. Y luego Esa que no gente sabe. se la Pero- rifa. Me empezó eligiendo por prieto, no porque sabía que yo Sí, supiera. oye, Ok. tú sabes cosas, ¿no? ¿Por qué dices? Porque asumes. No lo sé, Omar, no lo sé. Arréglame esto técnico que no sé hacer yo. Pero 20 años más tarde, enfermedades story. como el cólera
y la viruela redujeron drásticamente la población indígena que mantenía la misión. La misión de San Antonio de Valero no tuvo una construcción lineal ni estable. Cambió de ubicación más de una vez. Parte de su estructura colapsó por tormentas y por deficiencias técnicas. Y además la iglesia No principal... tenían un Omar que les dijera cómo hacerlo. Y aquí se ponen las tormentas bien feas, hay que poner aquí algo. No, Un no. techito, un tejabancito, no, nada. Y además la iglesia principal nunca se terminó completamente como estaba proyectada. Sí, pues yo no termino las cosas tampoco, ¿no? Muy normal, Muy normal, también de... muy mexicano, claro. Sí, Empezar las cosas y no Ya terminarlas. cuántos chistes clasistas vamos a decir. Ya, no. Que me invitan. Ni siquiera lo estoy diciendo yo, güey. Texas era una frontera extremadamente violenta. La misión fue testigo de enfrentamientos con diferentes poblaciones como los apaches e inclusive llegó a servir como refugio para algunos. Y es que también, o sea, dentro de todo, o sea, hay una guerra que no se habla porque técnicamente pues se catalogaría como genocidio más que guerra, pero eso, o sea, los nativos estaban peleándose con todo mundo, o sea, los nativos, entonces llegaban de repente los franceses en alianza con unos, pero luego los españoles con otros y así, y era un desmadre, o sea, lo estaban usando tanto, o sea, si no o sea, ellos como que por sobrevivir se aliaban a alguien, como que, bueno, pues a lo mejor sí me voy con ese blanco para que no me mate. Y al final ese blanco Ajá. lo terminaba traicionando, Sí, güey. seguramente. Ajá. Como siempre, los blancos. Los blancos traicionando. Así es. La misión fue De testigo hecho, según mi ADN soy 40% español. Ahí, Míralo. Sí, güey. Ah. Lo cual, Lo cual Tania te hace- odia. Pero ni siquiera la guerra ni las epidemias fueron los mayores problemas de la misión, como la propia misión. Ujú. La construcción del edificio parecía perseguida por una mala suerte constante. Los primeros edificios se levantaron con materiales pobres y Es como si hubieran técnicamente construido rudimentares. encima de un cementerio nativo americano, güey. Ándale, que en el baño se aparecieran, ¿no? Sí. En varias ocasiones, parte de la iglesia simplemente se derrumbó. Un huracán destruyó algunas estructuras iniciales, obligando a trasladar la misión a otro sitio cercano, porque de alguna manera pensaban acá no va a llegar el huracán. ¿No? Sí. Mm, Años después, cuando por fin parecía que la iglesia estaba casi terminada, el techo colapsó nuevamente. que La construcción fue reiniciada una y otra vez, y así durante décadas. lo hubieran hablado al Arquijuve. Él sabe cosas. Cualquiera que creyera en supersticiones podría pensar que una especie de maldición estaba sobre aquella iglesia que nunca lograba terminarse por completo. Pasó mucho tiempo, hasta que a mediados del siglo XVIII, la fachada principal de la iglesia quedó terminada. ¿Okay? No está el edificio, pero terminamos la fachada. Wow. Pero el edificio jamás se completó del todo. Lo que hoy conocemos como el Hay una Álamo. analogía ahí que no he logrado descifrar todavía, pero que primero esté lista la fachada antes que la estructura suena... Sí, va. Muy, pero Es muy, como un wow. Kickstarter, ¿no? Ya te mostramos esto, no está hecho No todo el está- proyecto, pero está el bosquejo, ¿no? Ya bien bonito. Sí, es como, velo de aquí de frente, nomás no te vayas No, así de lado, no, no, o sea, así, nomás de lo tomas frente. aquí Como de el frente. Homero, ¿no? Cuando trae... Ah, sí, sí, que se agarra el ganchito, sí, Sí, ya ma. está, bien padre. Lo que hoy conocemos como el Álamo, con su famosa fachada curvada, es en Ujú. realidad una iglesia inconclusa. Una fachada. Oh. Pura fachada. Un proyecto a Pura medias. fachada, un proyecto a medias. Mira, tengo muchos de esos. Durante más de un siglo, la misión de San Antonio de Valero sobrevivió como pudo en aquella frontera, hasta que pronto, por falta de recursos y personal que quisiera seguir insistiendo, quedó como un edificio abandonado. No fue hasta 1803 que llegó al poblado de San Antonio una unidad de caballería española que provenía de un pueblo llamado Álamo de Parras, en el actual estado de Coahuila. Se instalaron en la abandonada misión de San Antonio de Valero y durante algún tiempo le hicieron arreglos apenas necesarios para poder utilizarlo como cuartel militar. Ok. Los habitantes de la región comenzaron a referirse a la antigua misión simplemente como el cuartel de la Compañía del Álamo, porque los soldados pues venían de Álamo Del de Álamo. Parras. Ajá. Con el tiempo el nombre se fue acortando, pues, como todas las cosas, ¿no? La Ujú. misión de San Antonio de Valero empezó a ser conocida simplemente como el Álamo. Pero en 1821 ocurrió un cambio importante. Nacía el Imperio Mexicano. Ya no era Nueva España, ahora somos el nuevo Imperio Mexicano. Ujú. Por ejemplo, algo con lo que yo concuerdo con Badía es de que aquí en México celebramos el inicio de los movimientos, no el cierre, güey. Ajá. Celebramos el inicio de la independencia y el inicio de la revolución. ¿Cuándo terminaron? Sepa la chingada. Sepa, verga. ¿Terminaron? fachada. ¿Quién sabe? Pura Desde- fachada. ajá, fue positivo, Pura fachada, no güey. sé, pero el inicio se Ujú. celebra. Exactamente. Entonces ocurre este cambio
de la Nueva España a ser el primer imperio mexicano, porque pues en ese momento pensar en democracias no estaba en la mente, ¿no? Si acaso Estados Unidos ya estaba ahí avanzando muy revolucionario con las ideas francesas, pero pues, aquí dijeron, ¿conocemos el imperio? Pues hacemos un imperio. Desde ese momento, Texas dejó de ser una provincia española y pasó a formar parte de la nueva nación mexicana. El gobierno mexicano heredó un problema enorme. Texas. Sí. Es que Texas siempre ha sido su propia cosa, güey. También luego fueron república y luego desde, bueno, sí me voy con ustedes, pero... Y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, hasta sí, sigue peleándose y no sé, como movimientos independentistas de repente acá. Sí. Texas era gigantesco. Estaba casi vacío y era muy difícil de controlar todavía. Había pocos pueblos, pocas tropas y enormes distancias entre asentamientos. Y de repente te topabas a los salvajones. A los salvajes. A los salvajes. Nos quieren reclamar estas tierras. Gringos. O sea, Un momento, ¿cómo que ya estabas aquí tú? yo no te había visto. A güey. mí Dios me dijo, güey. Sí, bueno. Dios me dijo que yo podía. El gobierno temía que por potencias... el gobierno temía que potencias extranjeras, y especialmente Estados Unidos, que ya venía precisamente con su destino manifiesto, tomaran Texas, se apropiaran de Texas, porque pues no había nada. Estaba igual que antes, no había nada, entonces los gringos están muy expansionistas. Estos güeyes van a venir a quitar ese territorio. Sí. Ya habían gentrificado, pues. Ahí andaban ya. No. Sí. Para resolver ese problema, México decidió hacer algo arriesgado: invitar colonos extranjeros a establecerse en Texas. Pésima idea a la distancia, ¿va? Pero güey. sonaba chingón en ese entonces. La idea era sencilla. Sí, es que yo no quiero ir, pero tampoco quiero que me lo quiten. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues manda banda ahí. Sí, Colonos extranjeros. La idea era sencilla. Si miles de familias se mudaban a la región, cultivarían la tierra, crearían ciudades. Pues que así se hicieron todas las colonias, güey. Es el pedo, o sea, todas, absolutamente todas. Y la que más me sorprende es la gente que llegó a Utah y eso, que crecieran cosas ahí, güey. Eso sí era una pureza. Sí, vénganse para acá, ¿qué hay? Hay piedra y Hay ya. piedras. Y un montón, que los mormones dijeron, bueno, Simón. Hay piedra y un güey que dice que ve unas tabletas ahí de metal raras. vámonos. Entonces, para organizar este proceso de que vamos a traer colonos extranjeros y que cuiden la frontera, según en la idea era, pues, van a cuidar la frontera, ¿no? Pues si les estamos dando chance. Se creó un sistema llamado de empresarios. Un empresario era una persona autorizada por el gobierno mexicano para traer colonos de Texas y repartir tierras entre esos colonos. El más famoso de todos fue Stephen F. Austin. Austin era un estadounidense que había heredado de su padre un permiso para establecer una colonia en Texas. En 1821 viajó a San Antonio y obtuvo el reconocimiento del gobierno mexicano para continuar ahí con su proyecto. Poco tiempo después, Austin comenzó a traer familias desde Estados Unidos. Los primeros colonos fueron conocidos como los Viejos 300. Okay. O sea que básicamente estas personas, los empresarios, eran empresarios que estaban facultados para poder llevar gente suya Dar tierras a colonos. a colonos, Yo me pero a la vez era en favor, pero no conquistaban, simplemente era el uso de la tierra, porque al final el gobierno mexicano decía, pero este es mis tierras, ¿no? O sea, te estoy dando la licencia para que tú Tengas hagas esas colonias, tierras. pero sigue siendo terreno mexicano, ¿no? O sea, era el objetivo Era terreno mexicano, pero está siendo administrado. y era el objetivo del gobierno por mexicano. Sí, por colonos. Ajá. Los empresarios tenían ese objetivo, ¿ok? De hecho, Exactamente. hace poco hicimos un episodio en el Dolop de un güey que quiso hacer un fraude así con el pedo de las tierras y todo eso, que tenía también como que una herencia y el güey se quería, o sea, cuando presentó su reclamo de las tierras, porque sí les decían, era como desde California hasta Texas, así, una franja así enorme, güey. Pero ¿qué le hacía pensar al gobierno mexicano que esos gringos empresarios iban a querer Ángel, actuar a favor? Dijiste pensar y gobierno mexicano en el mismo enunciado. Y 1821, no queda. Hay muchas cosas que no concuerdan. Va. Entiendo. Entonces, estos Viejos 300 fue un grupo de aproximadamente 300 familias que se establecieron en Texas bajo el liderazgo de Austin. Para atraer colonos, el gobierno mexicano ofrecía, además, incentivos extraordinarios. Las familias recibían enormes extensiones de tierra. En algunos casos podían recibir miles de acres, dependiendo de si cultivaban tierra o criaban ganado. Por si les faltaba más que la tierra. Sí, es un chingo. Es que así, Hay un vergo de tierra. Así, Sí, güey. y no- Agárrate el cacho que y no me sea. pagas impuestos, güey. Sí, No, no nada más. más, sí. Esto es mi tierra.
Sí. Esto es mi... Nomás esto es de Esa México, es mi no es de tierra. Estados Tú vente Unidos. para acá a trabajar, güey. Nómada digital si quieres, pero no pagues impuestos. Sí, home office, a gusto. Nadie te va a molestar. A Sí, güey, 6 sí. kilómetros a la redonda no hacen Sí le bajamos el picor a la salsa, tú no te preocupes. Menús en inglés. Quitamos las salsas. La oferta era demasiado buena para muchos colonos estadounidenses, así que comenzaron a llegar. Primero en pequeños grupos y después en oleadas cada vez más grandes. Es que el crecimiento el área de Austin y San Antonio estuvo cabrón, o sea, el problema es de que luego llegaba tanta gente que no había dónde ponerlos, güey. O sea, Claro. muchos vivieron así por meses y años, así Pues en es que carpas, es güey. que era un dilsote, era Ajá. un dilsol tototote. Sí, y luego aparte, o sea, tenías ya también más o menos al mismo tiempo el boom del petróleo en Texas, entonces la gente se movía, entonces había mucha gente que decía, pues voy de trabajo a la tierra, y luego decían, ¿sabes qué? A la chingada, mejor me voy para allá porque acaban de encontrar petróleo, y dejaban abandonada la tierra acá, güey, y se convertía en un problema porque luego regresaban años después a reclamar su tierra que habían dejado porque tenían el reclamo de hace ¿qué años? Y es de, no, ya hay otros güeyes viviendo aquí, güey, ya te la chingada, ya ni ya. siquiera somos México, carnal. Sí, invadían como ahora las casas, ¿no? No hay nadie invadiendo la casa. Justo estaba pensando, o sea, las cosas no cambian, ¿no? Solo que ahora no ¿Para qué? son grandes extensiones de tierra, son Sí, casitas. ahora nos estamos peleando por así 6 metros cuadrados. Sí. Entonces, al principio, pues el sistema parecía funcionar, ¿no? México dijo, ay, qué chido, ya, Ujú. ya está funcionando el jale allá y hay gente, ya se sabe que esto es de Y México. el Steven Austin acá carnales, es que yo estaba haciendo changuitos cuando firmé, fíjate. Ya sé. No los viste, No güey. los viste, mano. Sí. Los colonos aceptaban convertirse en ciudadanos mexicanos, prometían obedecer las leyes del país y adoptar la religión católica. Pero en la práctica, muchos de ellos seguían considerándose estadounidenses. Era de, Ujú. claro que sí, güey. Claro. Sí, Simón, voy a Sí, ser mexicano. Qué Sí. coraje. Y poco a poco comenzaron a surgir desacuerdos. Uno de los más importantes tenía que ver con la esclavitud. Ajá. México había abolido oficialmente la esclavitud en 1829. Sin embargo, muchos colonos provenientes del sur de Estados Unidos dependían casi al 100% del trabajo del esclavo para su Ujú. modelo agrícola. Pues sí, Pues nos iban sí. a adaptar al pensamiento progre mexicano. No, y también Ujú. cuando fue la guerra civil gringa, Sí, man. que fue también en parte por los esclavos, no era por los derechos humanos, sino que era ya... ¿No era por los derechos estatales, Omar? ¿Qué estás diciendo? Era por el derecho estatal de tener esclavos en mi propiedad. Era la pelea de que los del norte no tenían suficientes esclavos trabajando para ellos y los del sur sí. Y Ujú. Lincoln dijo, pues mejor no se vale tener esclavos. Y los del sur, nah, estás pendejo, güey. Me mama tener esclavos. Sí, el pedo fue que, o sea, como que en esa transición el norte empezó a industrializarse antes y ya fue de... O sea, realmente no lo hicieron por buena onda. Eso no fue Exactamente. por buen pedo, fue un pedo económico. Entonces, cuando México se convirtió en federación, México nace como imperio Ujú. y luego como un gobierno central, ¿no? Ujú. Todas las decisiones se toman desde el centro de México. Después se convierte en federación, en donde ya son varias federaciones unidas en los Estados Unidos mexicanos, Ujú. en donde cada quien pues tiene sus reglas, etcétera, ¿no? Soberanía. Su soberanía. Sí, cada quien su pedacito, porque pues no es las mismas reglas que le vas a poner a Chihuahua que le vas a poner a Chiapas, ¿no? No, Ujú. pues, no puedes gobernarlos de la misma forma. Entonces se convierte en una federación. En Texas se aprovechó para implementar fórmulas legales para mantener a personas esclavizadas bajo, cito, contratos de servidumbre prolongada. Sí. No es mi esclavo, es es mi empleado. Es mi empleado. sí. Es mi servidumbre Es mi prolongada. servicio, claro, Prolongado. Bueno, ¿y qué tan Bienvenido, prolongado es? Bueno, lunes a domingo de Por toda tu vida. 12 a 12. Ujú. ¿Y ya? ¿Y ya? No, Ajá. Y hereda el empleo de su hijo, o sea, Sí. sigue generando empleos. Claro. Pero, hey, come aquí. Estaba generando empleos así como plaza de Pemex. Vas, güey. Tiene su Qué propia letrina considerado. afuera. Vamos. Qué considerado Texas siempre. Al mismo tiempo, el número de colonos estadounidenses seguía creciendo tanto que para 1830 el equilibrio demográfico había cambiado totalmente. En Texas vivían aproximadamente 30,000 colonos gringos y apenas unos 4,000 mexicanos, que eran los conocidos como tejanos. Ujú. El gobierno mexicano comenzó a alarmarse. Las autoridades en la Ciudad de México temían que Estados Unidos, ahora sí, pues ya le pusieron todo en charola de plata. Sí. Ahora sí se va a anexar Texas, valió madre. Ajá. En respuesta, el gobierno promulgó la llamada Ley del 6 de abril de 1830. Llamada así porque fue el 6 de abril de 1830. No era muy original ese nombre.
que intentaba frenar la inmigración estadounidense y reforzar el control mexicano sobre la región. O sea, el control de daños de la pendejada que De fue su mamá. Sí, claro. traer a los empresarios. Ya sé, y que iba a pensar que hace 200 años era al revés, güey, México cuidando que no se estén brincando ya para acá, ¿no? Sí, exacto. La ley prohibía la llegada de nuevos colonos estadounidenses y establecía puestos militares, ahora sí, y reforzaba los controles aduaneros. Era como el ICE, ¿no? Pero mexicano. El hielo, ¿no? El Aquí hielo. tenemos El hielo. El hielo. Pero en lugar de calmar las tensiones, la ley tuvo el efecto contrario. Muchos colonos comenzaron a sentir que el gobierno mexicano estaba violando las promesas que había hecho cuando los invitó a establecerse en Texas y cuando se hizo federación. Porque de repente... ¿Qué promesas? ¿De qué promesas? De que eran? no que ibas a poder hacer lo que quisieras y nada te iban a molestar, güey. Ajá. Tú, Esa era porque la habites promesa. ahí era la promesa y luego se hizo la federación y era de, pues ustedes gobiernense. Ujú. Y luego después, en México en todo ese tiempo se estaba haciendo un cambio de federalista a centralista, federalista a centralista. Entonces después de ser federación se volvió a cambiar a centralismo. Ujú. Entonces ya los colonos dijeron, Ah, óyeme nah, cabrón, ¿cómo yo- que ahora me vas a mandar? Sí, Ujú. ok. Al inicio del conflicto, muchos de los rebeldes tejanos no estaban peleando por independizarse de México. Decían estar luchando por restaurar el sistema federal que México había tenido antes, el cual había sido eliminado cuando Santana concentró el poder en un gobierno centralista. Ok. ¿Sí? Durante meses, que en Leyendas Legendarias tiene un gran episodio de Santana. Antonio López de Santana. Del 15 uñas. Durante meses, líderes como Stephen Austin insistían en que Texas solo buscaba recuperar esos derechos políticos dentro de México. O sea, nomás estamos buscando que nos Sí. respeten nuestros Sí. derechos de no respetar derechos. Es mi derecho. Pues es que hasta los asentamientos militares los ponían muy nerviosos, pero no era como, o sea, sí, pues qué difícil era para el gobierno mexicano decir nomás que no quiero que te pases de verga, güey. ¿Sí sabes? O sea, no quiero que te pases de verga, quiero tener asentamientos militares y los. Entonces Es que dijeron, mira, es no como una película gringa de un güey que se van sus papás el fin de semana de viaje y el güey dice, voy a armar una fiesta nomás con unos compas. Ajá. Y somos 10 y de repente llegan 300 y la policía y todo eso fue lo que pasó en Texas, güey. Básicamente. Así, sí, cáele, güey, se va a poner chido, luego de repente, Sí, cabrón. se salió de control Sí. la fiesta. Es una gran analogía. No la había pensado, es una- Es Project X, güey. Sí, Texas. güey. La fiesta que salió mal. Por eso Texas va Texas. con X, güey. Lo piensas. Ya lo conecté. Ya lo todo. conectaste. Pero la guerra fue cambiando esa postura. A medida que los combates empezaban a nacer, cada vez más rebeldes comenzaron a pensar que una ruptura con México era inevitable. Uno de estos era James Jim Bowie. Bowie ya era famoso en la frontera. Cantando, una rolita bien And the sabrosa. star- Dijo, es hora de hacer unos changes. Ya era famoso en la frontera, como Juan Gabriel. Es que está muy Todo se bueno, conecta, es que güey. sí. Era comerciante, contrabandista, especulador de tierras y traficante de esclavos. Ujú. Su nombre se había vuelto muy popular después de una pelea sangrienta conocida El como Sandbar. la Sandbar Fight. Simón. Oh, ¿Dónde ya, utilizó Lolo él? sabe cosas. Pues, ¿por qué ¿Dónde crees que utilizó el cuchillo? Bueno, tú lo vas a decir. Tú dilo. Es tu programa. es mi perdón, programa? Omar. Déjamelo, déjame pasar. Ahí utilizó un enorme cuchillo que terminaría llevando su nombre. Es el cuchillo Bowie. El cuchillo ese que ves así en las películas acá en los militares, el grandote que traen así. Ajá. Ese es el Bowie cuchillo. knife. Simón. Bowie knife. Otro personaje era William Barrett Travis. Tenía apenas 26 años y su carrera en Estados Unidos había sido ya un desastre. Ya había fracasado como abogado, había abandonado a su familia y huyó a Texas para escapar de todos sus acreedores. En Texas encontró una nueva oportunidad, convertirse en oficial de la milicia rebelde. El Los que querían apropiarse la tierra para intereses. Ujú, y para ir, el güey ya independientes. tenía todo su desmadre y mejor se fue al sur a la frontera y dijo, pues aquí hago mi agosto, ¿no? Aquí Ujú. hago mi agosto y junto a un grupo de güeyes Y hago mi que les desmadre. guste pelear y vámonos. Pancho Villa, gringo, básicamente. El tercer personaje que terminaría convirtiéndose en leyenda para Estados Unidos y Texas era David Crockett. Claro. Crockett había sido congresista en Estados Unidos y era muy famoso por sus historias de cazador y aventurero del oeste. Pero David Crockett, cuando llegó a Texas en 1836, ya no era un héroe invencible de las leyendas que se contaba, porque este Ajá. güey se hizo muy famoso, se contaba man. un chingo de David Crockett y todo el Ajá. pedo. Pero ya no era ese David Crockett. Había perdido su puesto en el Congreso, su carrera política estaba totalmente terminada y buscaba empezar de nuevo en la frontera.
Irse a la violencia, ¿no? Irse a la violencia. Pues ya o perdí sea, todo, voy... Como que mucha banda, pues sí, pura banda que la había cagado o no la había logrado, o estaba frustrado en Estados Unidos, dijeron, vámonos a estas nuevas tierras y seamos el pez gordo de la... ¿Cómo es? El pecero de la pecera grande, pez chico. El pez grande en pecera chica. Exactamente. Simón. El símbolo más famoso de su imagen es el sombrero de mapache. Una prenda que terminaría convirtiéndose en parte inseparable del personaje en libros, ilustraciones y películas. Pero esa imagen del cazador legendario sería construida, sobre todo, muchos años después de su muerte. Sí, es de esas cosas de que, o sea, se volvió... O sea, es más personaje que persona realmente ya en su historia. La tensión entre México y los rebeldes tejanos explotó y en pocos meses el conflicto se convirtió, ahora sí, en una guerra abierta. En octubre de 1835 ocurrió el enfrentamiento en González, cuando los colonos tejanos se negaron a devolver un pequeño cañón al ejército mexicano. Y es que cuando Texas era de México, fue del gobierno mexicano de ahora. Ahí te va un cañón mexicano para que te defiendas. Para que defiendas todo el pedo. Entonces, como ya estaban en guerra, güey, ¿te acuerdas el cañón que te presté? No. Devuélvemelo, güey, traigo un pleitillo ahí con unos güeyes en el norte. Tú güeyes acá dijeron, no, ni madre, no te voy a devolver eso. Entonces, por eso qué malas decisiones se tomaron. Sí. Qué malas decisiones. El episodio, aunque fue limitado en escala, marcó el inicio formal de la rebelión tejana. Poco después, fuerzas insurgentes tejanas tomaron San Antonio de Béjar tras un enfrentamiento con tropas mexicanas del lugar. Los soldados mexicanos abandonaron la ciudad. San Antonio había caído en manos rebeldes. Entre los edificios que quedaron bajo control de los insurgentes gringos estaba el Álamo. Pero incluso, en ese momento, el comandante del ejército rebelde, Sam Houston, creía que defender San Antonio no era una proeza, sino un problema. Y aquí hago esta distinción porque mucho en la historia gringa tienen de que Houston apoyó y que no, sí, hay que mantener San Antonio porque es parte importante de los tejanos, ¿no? De si se cae San Antonio, vale madre. Pero en versiones mexicanas, que al final de cuentas todos se contradicen, dicen, no, Houston decía que le valía madre, o sea, que no cubran San Antonio no era tan importante como para arriesgar todo el pedo. De ahí, Houston, tenemos un problema, es ahí. Ahí tenían un problema. Güey. Así le llegaban con el señor Houston. Decían, señor Houston, tenemos un problema. Houston pensaba que las fuerzas tejanas debían retirarse y evitar enfrentarse directamente con el ejército mexicano. Por eso envió a Jim Bowie a San Antonio con una orden bastante clara. Si el Álamo no podía defenderse, debía destruirse y deberían marcharse. ¿Por qué? Pues lo destruyes porque cuando estos güeyes lleguen no les sirva de nada. Ya no les sirve para tener ahí su avanzada de soldados. Exactamente, y muy importante en tierras tan lejanas. Simón. Claro, y entonces San Antonio, sí, o sea, tanto era así el plan de que les valía madre San Antonio que, pues, o sea, destruye todo y vámonos. Sí, si no puede defender, destruye y vete. Pero por la historia que intenta glorificar todo eso, te dice, no, bien heroico. Dijeron, todos cuiden ahí porque es lo más importante de Texas. Sam Houston después terminó casi agarrándose también sí, hizo una miniguerra, también lo hablamos hace unos meses en el Dolo. Estaban peleando porque, o sea, tenían como que el archivo así de todo el pedo del gobierno y lo andaban moviendo porque querían cambiar de capital. Era un cagadero, o sea, ese güey era también... O sea, el pedo es de que eran esas personas que lo único que tenían en común era que, pues eran como... pues no exiliados, pero estaban como que fuera de el sistema ya que estaba en Estados Unidos, querían hacer su desmadre, pero si los ponías así realmente en un cuarto, no se aguantaban, güey. No, o sea, eran gente que se cagaba. Sí, a huevo, y pues, revolucionarios que quieren el poder y así. Sí, o sea, nomás es, ahorita me sirve, pero después te va a chingar. Exactamente. Bowie debía retirar los cañones del fuerte, destruir las fortificaciones y retirarse con los hombres hacia territorio más seguro. Con su cuchillo todo iba a ser nada más. Iba así con su cuchillo todo el camino. En su caballo, ¿no? Se me acerca. Pium, pium, pium. Era una decisión estratégica lógica, pero cuando Bowie llegó a San Antonio, la situación cambió. Mover los cañones era difícil. Los voluntarios que estaban en la ciudad no querían retirarse. Así que Bowie tomó una decisión que cambiaría la historia. Voy a ser músico. No lo puedo evitar. Se hizo el rayito con su cuchillo. En lugar de obligarlos a abandonar el Álamo, decidió quedarse a apoyar hasta las últimas. Mientras los rebeldes tejanos ocupaban San Antonio y se instalaban en el Álamo, en México se estaba preparando una respuesta mucho más seria de lo que muchos imaginaban. Tanto que el hombre que decidió encargarse personalmente del problema
fue don Antonio López de Santana, presidente de México. O sea, era un pedillo ahí en Texas, güey, Sí, con man. poquilla raza en el Álamo. Y Antonio López de Santana dice, no, yo mismo me voy a llevar al ejército. O sea, no voy a pero mandar. también se veía que sí se quería, sí iba a perderse esa tierra, ¿no? O sea, sí había una preocupación central. Más que perderse la tierra, porque no había mucha gente ahí, Ujú. era la preocupación de que estos güeyes sigan alborotando el gallinero Ajá, para que sea la sí. independencia de Texas. Ok. Entonces, era suficiente mandar a alguien de que, oye, ahí en San Antonio Béjar, Ujú. aplaca a esos güeyes y ya. Ujú. Son Pero no. 200, son 100 güeyes, 200 güeyes. Pues no. Antonio López ¿Qué Santana. nada? ¿Anda aburrido el señor o qué? Sí, pues ahí voy para allá. Santana en ese momento era el presidente de México, pero también era, sobre todo, un militar ambicioso y un político acostumbrado a los grandes reconocimientos. TikToker era el vato. Sí, le gusta la Le gustaba el validación, foco. el Sí. foco, el foco. Había participado ya en varias guerras y sabía que las campañas militares podían reforzar su imagen de líder fuerte. Y más ahí porque ya presidente pues estaba deteriorando su imagen entre los que no lo querían. Entonces, para él Ujú. era una cascarita nomás para mejorar su imagen, ¿no? Así de, me Sí, voy a poner era a dar de- madrazos allá a lo fácil, a es de, los gringos. voy a golpear al niño para que digan, ah, mira, ganó una victoria. Sí. Líder militar y ese güey. O sea, no tiene nada de glorioso, no mames. Nada. Cuando llegaron las noticias de que los rebeldes habían tomado San Antonio de Béjar, Santana tomó la decisión de tomar a su ejército, ir a recuperar Texas y que con esta victoria, que se percibía sencilla, ganaría más popularidad. Santana quería actuar rápido, su plan era simple: marchar con rapidez hacia el norte, sorprender a los rebeldes y aplastar la insurrección antes de que pudiera consolidarse. Así, a principios de 1836, el ejército mexicano, al mando de su presidente y líder militar, comenzó la marcha. Uno de los objetivos importantes era recuperar las principales ciudades del territorio y destruir los focos de rebelión para evitar que el conflicto escale. Uno de estos objetivos, pues claro, era la ciudad de San Antonio Béjar. Y en el centro de esa ciudad estaba el Álamo. A los rebeldes tejanos que estaban en San Antonio, pronto comenzaron a llegarles noticias. Santana venía desde Texas y Ujú. venía con miles de soldados. Ala. Para los Ujú. hombres que estaban en el Álamo, la situación comenzaba a volverse inquietante. Ahorita van a venir Espérate, a espérate. partirnos la madre. Bowie, todavía nos podemos ir, güey. Oye. Oh, ¿No no, traes otro cuchillo que me prestes? Los recursos para los del Álamo eran limitados. Y dentro del Álamo, como única resistencia, había un grupo reducido de entre 180 y 250 hombres. Para empezar, ni siquiera todos eran soldados ni estaban entrenados. No, eran así granjeros, güey. Ajá. que aprovechaban el Álamo para tener un techo donde dormir Sí, o algo, güey. ¿no? Ujú. Y eran compas de los militares y... Se dice que ante el pánico, William Travis dibujó una línea en el suelo con su espada y luego dijo: quien quiera quedarse y luchar hasta el final, debe cruzarla. La leyenda dice que todos la cruzaron excepto un hombre que decidió marcharse. El único hombre inteligente. El de único. aquí. El único- sí, ¿cuántos eran? Como 150. Como 150 a 230 Sí. Wow. según las versiones. No, pues sí, son muy tontos. Sí, sí, son varias. Uno personas dijo, muy no, esa tontas. línea. Ahí está mi frontera marcada. Sí, güey, mi frontera marcada, esa es mi ¿Qué frontera. tiene de bueno la tonta Texas? Ay, se vuelve la tonta Texas. A El ver. 23 de febrero de 1836, las primeras tropas mexicanas aparecieron en las cercanías de San Antonio de Béjar. Desde las murallas del Álamo comenzaron a observar cómo las columnas de soldados entraban a la ciudad. Eran cientos, luego miles, y así el ejército mexicano empezó a ocupar San Antonio rápidamente, y mientras tanto, los defensores del Álamo comprendían algo cada vez más evidente. Morena no es el cambio. Algo más evidente, que estaban solos, ¿no? Ujú. Aquí valió madre, no nos va a poder alcanzar a ayudar Y de nadie. repente eran Leónidas, ¿no? Y Ajá. 300. 300, güey. La ciudad estaba prácticamente en manos del ejército mexicano y el pequeño grupo de rebeldes estaba trincherado dentro del Álamo. Desde el exterior, el ejército mexicano empezó a rodear el complejo. Santana había decidido sitiar el Álamo. No tenía prisa. Sabía que los defensores eran pocos y Santana tenía todo el tiempo del mundo. A gusto. Con tan pocos hombres defendiendo el antiguo complejo, el Álamo se convirtió en una pequeña isla dentro de una ciudad ocupada por el ejército enemigo. Ya para donde te vayas, güey, Simón. estás rodeado. A huevo. Pero también había tensiones internas. Adentro estaba el mando dividido. Por un lado estaba William Barrett Travis, el joven oficial del ejército rebelde, Ujú. y por otro lado estaba Jim Bowie con su guitarra. Andaba ahí ese güey, Simón.
Madre, componiendo. Sí. Que no, Jimmy, el uniforme militar no va a ser un leotardo plateado. Ya te dijimos que no. Un personaje, Jim Bowie era un personaje mucho más experimentado en la frontera y tenía gran influencia entre los voluntarios. Durante los primeros días del sitio existió una especie de mando compartido entre ambos. Ok. Era como que, güey, a ti te hacen caso los voluntarios, Ajá. tú, güey, manda a esos güeyes, yo la hago yo acá con los que no. Pero esta situación cambió rápidamente cuando Bowie se enfermó gravemente. Según algunas versiones, de fiebre tifoidea y otras versiones de tuberculosis. Vale verga, igual estaba enfermo. Sí, man, está jodido. Sea cual sea. Lo cierto es que Bowie quedó prácticamente incapacitado. El hombre que había decidido quedarse para defender el Álamo con su vida, pues sí lo estaba haciendo, pero desde la cama, ¿no? Pues no desde la cama ahí en el complejo. ¡No se culen, putos! ¡Chíngale! A partir de ese momento, Travis quedó como el principal comandante de la guarnición. Mientras tanto, dentro del Álamo, también se encontraban otros personajes que eran famosos. Entre ellos estaba Davy Crockett, ahí se encontraba también en el Álamo, que era probablemente el hombre más famoso dentro del cuartel. De los que tienen más seguidores de De ahí. los que tienen más Sí, seguidores. Sí, en Instagram dan Sí. on fire. Pero dentro del Álamo, todos los hombres compartían la misma realidad. Estaban rodeados. Sí, güey. Todos saben Pues que era- todos ya saben. había, o sea, iban Ajá. a valer madres sí o sí. Sí, sí tenían muchos seguidores, pero Pero, ¿para qué nos hacemos güeyes? como Van a- Diógenes, estoy buscando entre los huesos de los de tu padre, ¿no? Pero todos son iguales. Los días pasaban, la tensión aumentaba, pero aún así, ninguno de ellos abandonó el fuerte. Pues también no podían. Pues sí, es que No lo era pintan como como que- de, nadie se salió. Pues no, güey, le van a No, matar en cuanto si salga. salgo, no, me va a Exactamente. partir la madre, sí, claro. El punto de quiebre llegó el 2 de marzo de 1836. Ese día, paradójicamente, mientras el Álamo estaba rodeado, delegados tejanos reunidos en el poblado de Washington on the Brazos firmaron la Se llama declaración. así porque está en el río Brazos. Exactamente. Ah. Y yo lo busqué, Washington, y había un pueblito así. Sentía los brazos. sí, Los no, brazos. pero no. Washington on the Brazos De River. brazos no balazos. Desde ahí Por eso sale. firmaron ahí, güey. Sí, güey, fue. Firmaron la declaración de independencia de Texas. O sea, Simón. estos güeyes en vez de apoyar es de, güey, no me ayudes, güey, me tienen rodeado. Ujú. Y tú allá picándole los huevos No al ma- tigre, ah, firmando una Simón. independencia de Texas. Verga. Y luego el presidente está ahí en el Álamo rodeándonos. O sea, no estás ayudando mucho, mi bro. Fue en ese contexto que William Travis escribió una carta dirigida a los habitantes de Texas y a todos los que estuvieran dispuestos a ayudar. En el texto. ¿Va a valer verga? Va a valer verga, Júntense todos aquí y aquí Simón. defendamos. Ok. Básicamente, en el Qué texto describía la situación con claridad. El enemigo era numeroso y el cuartel estaba bajo bombardeo constante. A pesar de eso, afirmaba que resistirían y terminaba la carta con una frase que se volvería legendaria para los tejanos. Victory or death. Significa, chingue su madre la América. verga. Sí. Mae, todos. me la Victoria o pelan. muerte, según esta carta, ¿no? Yeah. La carta fue enviada con uno de los mensajeros de nombre James Bonham, quien logró salir del fuerte atravesando las líneas mexicanas. Y se dice que Bonham pudo haber escapado definitivamente, pero después de entregar la carta, regresó al Álamo, sabiendo que probablemente iba a morir ahí. Que ahí es donde empiezan a dudar de esas versiones gringas, ¿no? Porque, Ajá. güey, ¿cómo vas a salir de un sitio de esa magnitud? Ujú. Y luego, si sales, ¿cómo vas a poder entrar en ese sitio todavía? Y de que esa carta ni la escribió este güey. Esta El carta la Barrett, inventaron Simón. después y le Ya. hicieron esa historia del mensajero. Ya grabaron esa narrativa. Ajá. Pero bueno, quién sabe. Yo no soy nadie aquí para decirle Sí, o sea, pasó. también la de la espada, obviamente no pasa ese Exacto. pedo. Güey. Se ve muy bonito en una película, pero no, güey. pero. Y bueno, no voy a spoilear. Ahorita más adelante hablamos. Ok. Las fuerzas rebeldes estaban dispersas en diferentes partes de Texas y muchos líderes no tenían tropas suficientes para poder enviar la ayuda inmediata. El sitio llevaba ya varios días y los defensores no mostraban señales de rendición. Santana era un hombre orgulloso y pretencioso, y para él el Álamo no era solo un objetivo militar, sino también una oportunidad para enviar un mensaje claro a todos los rebeldes de Texas. No habría perdón. Si el Álamo caía, el resto del territorio entendería el costo de desafiar al glorioso gobierno mexicano, ¿no? Eso quería, pero terminó martirizándolos. Pendejo. Casi 2 semanas de sitio después, en la oscura madrugada del 6 de marzo de 1836, la banda de guerra mexicana
tocaba en anuncio para sus tropas el toque de degüello. Tú estuviste en la banda de guerra, ¿no? Sí. Y ahí tuvieron el toque, ¿o no? No lo ubico el toque de güello. No lo ubico. Pero Pues cada toque es pero una cada seña. es una seña, es una orden, es un contexto movimiento. específico, es un movimiento. Y en honores a la bandera, por ejemplo, el movimiento es desmayarse. Desmayarse porque no desayunaste. Sí, a huevo. En el lenguaje militar de esa época, el toque de degüello era señal de guerra sin cuartel. La palabra degüello significa literalmente cortar la garganta. Ujú. Wow, es un toque de banda de guerra que diga Toque de degüello. ya valió verga. Ajá, Ujú. exactamente. Si lo buscan en YouTube sale ahí Sí. el supuesto toque de degüello Ujú. que se utilizó en ese Uf. entonces. Quisiera escucharlo. Y en la milicia el mensaje era simple, no había rendición. Si el fuerte caía, no se perdonaría a los combatientes. No va a haber prisioneros y no va a haber Sí, piedra. man. Que es muy abusón también, güey, son un chingo. Sí, y la neta sí. Sí, para 150, güey, no mames. Pues es que fue ya se la saben, ya valió Ya verga. valiste verga. Y lo voy a hacer, y voy a hacer faena, ¿no? Para que sepan que no se metan con nosotros. Sí, o sea, mames. Las tropas avanzaron hacia el Álamo en varias columnas. La intención era atacar el complejo desde distintos lados al mismo tiempo y abrumar rápidamente a los defensores. De por sí el Álamo ni resistía, güey, se caía solo y ahora estos güeyes- Apenas era fachada. y- apenas era la fachada. Entonces atrás de la fachada nomás. ¿No, güey? Dentro del fuerte, muchos de los hombres estaban dormidos cuando comenzó el ataque. Los defensores del Álamo reaccionaron rápidamente. Los cañones del fuerte comenzaron a disparar contra las columnas que avanzaban hacia las murallas. Durante los primeros minutos de combate, los rebeldes lograron resistir. Las murallas y los cañones causaron bajas importantes entre las tropas que intentaban acercarse. Pero el ejército mexicano tenía algo que los defensores no tenían. Chingo de gente. Putero, prestaciones y seguro médico. 40 horas a la semana trabajaba nomás. Con 2 días de descanso, ¿no? Ah, pero tacos, salsa, Ah, güey, comida güey. rica. Tiririt, sonaba ahí, güey. Los soldados mexicanos avanzaron hasta llegar al Álamo. Y finalmente algunos lograron escalar las murallas. Porque pues somos mexicanos, ¿no? Claro que no nos va a detener un Sí. muro. Y cuando eso ocurrió, la batalla cambió totalmente. El combate dejó de ser un intercambio de disparos a distancia y se convirtió en una lucha, por no decirle masacre, Ujú. cuerpo a cuerpo dentro del complejo. El Álamo era un espacio pequeño que estaba dividido con patios, habitaciones, muros y pasillos. En cuestión de minutos, el lugar se convirtió en un campo de batalla caótico. Los defensores retrocedían mientras los soldados mexicanos avanzaban por el interior del complejo. Y como era la instrucción, en ese combate murieron varios de los personajes que luego se volverían famosos héroes Mártires. porque fueron martirizados, Sí, exactamente. William Barrett Travis murió Ujú. durante los primeros momentos del asalto. Algunas versiones indican que cayó cerca de una de las murallas mientras intentaba organizar una defensa. Otro reporte dice que agarró la bandera tejana, güey, se envolvió en ella y se aventó. Desde el alma, güey. Qué verga. ¿Fue el primero? Sí, ya después aquí se copió. Sí, 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 plagio. ¿Qué está diciendo? Se me fue hasta el pedo. Estaban ahí los Recuerdos de pasillos. Vietnam, güey. Estaban ahí en los pasillos, ya habían entrado y estaban Ah, ahí. ok, sí. Jim Bowie, que había pasado la mayor parte del sitio enfermo, fue encontrado dentro de una habitación del complejo. Las versiones sobre su muerte varían. Según algunos, ya había muerto por su enfermedad. Ya estaba muerto Ya hace estaba rato, muerto, ya sí. olía feo. Según Compa, otros- ya está muerto, nomás no le han avisado. Según otros, murió al ser atacado mientras estaba indefenso ahí en cama. Ujú. Y algunos otros mencionan que se intentó reponer de su enfermedad con Sac- su cuchillo. Y su guitarra. Su guitarra. Sacó la guitarra de LOL. Y no me la regresó el güey. Durante mucho tiempo, la historia popular estadounidense sostuvo que Crockett murió luchando heroicamente durante el combate a cara a su Pues es que amo. depende como que qué quieras, o sea, ahí es cuando ya estás, como fabricando tu narrativa para hacer tu propaganda y todo. Ujú. Ahí es donde decides, ¿qué me conviene más? Decir que este güey se levantó acá todo tuberculoso y tifoideo y le hizo de pedo para como que mostrar el orgullo nacionalista. O, digo que lo mataron estando enfermo, güey, Ajá, para victimizarlo, ¿no? para victimizarlo y volverlos más malos a los malos. A los entre malos. comillas. Exactamente. Entonces, siendo Estados Unidos, obviamente. Sí, les depende de la conviene narrativa. más decir, no, este cabrón se levantó y Y no. les tosió en la cara. Sí, acá. Tiene Con un una pitote, piedra con en la espalda.
Ay, tenía un vergonón. órale, órale a todos. Un niño flotó sobre mí. Racholas. Sin embargo, algunos testimonios de oficiales mexicanos, que cabe resaltar que si alguien sobrevivió fueron los oficiales mexicanos, Sí. sugieren otra posibilidad. Según estos relatos, Crockett podría haber sido capturado con vida y después del combate ejecutado. La evidencia histórica no es completamente concluyente y ese punto sigue siendo objeto de debate entre historiadores, de verdad, no como uno que es un pinche perro poco paseado. Amén. Lo que sí está claro es que la resistencia dentro del Álamo terminó rápidamente una vez que las tropas mexicanas lograron entrar al complejo. La batalla completa duró menos de 2 horas. Cuando terminó, todos los defensores del Álamo estaban tirados entre charcos de sangre. No hubo piedad. Después de cañonazos, gritos y disparos, el silencio volvió al Álamo. El interior del Álamo estaba lleno de cuerpos y el general Antonio López de Santana quería que la victoria enviara ese mensaje claro. La rebelión de Texas tenía que terminar ahí. Por esta razón, ordenó que los cuerpos de los defensores fueran retirados del fuerte y los colocaran en grandes pilas de madera para después prenderles fuego. No mames. Simón. La escena era brutal. Como diría Lo cual es Michoacán, muy más. irónico que, o sea, la gastronomía de Texas sea como el Texas Barbecue. Tradiciones. Sí, Yo güey. creo que Ser al humano es un hombre de contrario, tradición. se conecta, ahí está Sí, todo. sí. Ahí está Y decían todo. que Estados Unidos no tenía cultura. Quienes apenas hace unas horas defendían el complejo del Álamo, ahora eran consumidos en las hogueras, muy cerca del mismo cuartel. Algunos civiles de la ciudad observaron el proceso desde la distancia. Entre ellos había mujeres, niños y habitantes de San Antonio que habían permanecido en la ciudad durante todo el sitio. La noticia de lo ocurrido en el Álamo empezó a viajar rápidamente. Mensajeros y sobrevivientes de la ciudad llevaron las noticias hacia todos lados. Los relatos hablaban de una batalla desesperada, de un pequeño grupo de hombres que había resistido frente a un ejército mucho mayor. Resistido, entre comillas. Sí, La ¿verdad? derrota. Fueron bien No, valientes, ¿no? hombre? Resistieron 2 horas. Eran 10 güeyes para uno. ¡Pum, pum! Pero ahí andaban. Ahí andaban. La derrota del Álamo comenzó a transformarse en una historia poderosa. Los líderes rebeldes entendieron rápidamente el potencial de ese relato. El Álamo podía convertirse en algo más que una derrota. Un gran chismote. Podía convertirse en un símbolo capaz de movilizar a más hombres a la guerra. El sueño de todo revolucionario, tener más y más hombres. Entonces lo utilizamos como discurso. Un cuentito que invite a la gente a Sí, ponerse en la madre sí con funciona, el ejército mexicano. Y así ocurrió. En las semanas siguientes, el recuerdo del Álamo comenzó a repetirse entre los rebeldes tejanos. La frase que se volvería famosa empezó a circular entre las tropas. Remember the Álamo. La batalla debía ser vengada. El recuerdo en el Álamo. Ahora que te fuiste al Open, que hiciste el chiste del gansito. Ah, sí. Recuérdame, me recordó mucho. Ándale. Sí. Sí, es que... Ahí está el gansito, recuérdame. Mientras tanto, el ejército mexicano continuaba avanzando por Texas. Santana creía que la rebelión tejana estaba prácticamente terminada ya con ese escarmiento. Había recuperado San Antonio, había destruido la guarnición del Álamo y esperaba que el resto de los rebeldes se dispersara. Que dijo, es un gran día hoy. Sí, se van a ir los demás. Sí, se no va- mames, carnal, vamos a salir temprano, güey. Sí, a huevo. Vamos a regresar justo a tiempo para las jacarandas allá en Ciudad de México. Hasta que llegan los tejanos con pizzas, valió. La historia del Álamo no desmoralizó a los rebeldes, al contrario, los enfureció. Mientras tanto, el líder militar de los rebeldes tejanos, Sam Houston, sabía que sus fuerzas eran más pequeñas y menos experimentadas que el ejército mexicano. Por eso decidió retirarse mientras reunía más hombres. No quería más problemas, Houston. No, ya no quería más problemas. No, y ese güey andaba, o sea, el Houston andaba también levantando granjeros así de, a ver tú, güey, vente para acá porque, mira, si no te vienes conmigo, van a venir los mexicanos, te van a chingar, güey, te van a matar. Y utilizaban mucho ahí el Simón. Remember de Álamo. No, Simón. vente a la guerra. No, güey, no puedo. Acuérdate del Álamo, güey. Ajá. Nuestros compas, Los mira, compas los mataron dieron la ahí. vida. En resumen, Remember the Álamo es el culo si no tejano, güey. Sí, Sí. exacto. Culo si no. Yo creo que podemos acabar ya el episodio con eso. Yo creo que ya Álamo. podríamos terminar. Culo, si no, tejano. Se movían, durante semanas el ejército tejano evitó el combate directo. Se movían constantemente, entrenaban y esperaban el momento adecuado.
Mientras tanto, Santa Anna continuaba avanzando con sus Güey, tropas. es que ni por siquiera Texas. sabían usar los rifles, güey. Exactamente. El güey. ejército, o sea, el ejército de Houston, entre comillas, no sabían usar un rifle, no ¿Qué? sabían ¿Gringos cargar. no sabiendo usar armas? Pues eran granjeros, no preparatorianos. Eran granjeros. Poco a poco, con ayuda de los Es gringos. gracioso porque es cierto. Poco a poco y con ayuda de los gringos, ahora sí, el ejército tejano comenzó a crecer y ya de repente todos sabían usar armas, ya Simón. de repente tenían armas Jugaron Call of chingonas, Duty güey. todos Sí, ya. güey, ya. Aumentaron nivel y todo el pedo. Sí, Prestige. Voluntarios llegaban desde distintas partes del territorio. Se empezó a llenar ahora sí el ejército tejano de todos lados, Estados Unidos. Muchos de ellos motivados por las historias que circulaban sobre el Álamo. Finalmente, el 21 de abril de 1836, los dos ejércitos se encontraban cerca del río San Jacinto. Simón. El ejército mexicano estaba descansando cuando las fuerzas de Houston lanzaron un ataque sorpresa. El combate duró apenas unos minutos. Los soldados tejanos avanzaron gritando la frase que ya se había convertido en el símbolo de guerra, Remember the Alamo. Antonio López de Santana, que se sentía intocable, ahora era un fugitivo, Simón. pues había apenas logrado escapar del campo de batalla. Oye, que el Santana se me figura que dijeron Remember the Alamo. Y Sí. no te entendí ni verga, no es inglés. Ni siquiera sé quién eres. Al día siguiente, un grupo de soldados tejanos se encontraba patrullando la zona y encontró a un hombre escondido entre los matorrales. Vestido de pinche soldado raso, güey. Exactamente. Pinche cobarde. Así que por protocolo, pues Ajá. fue tomado prisionero y llevado al campamento tejano. Y no, esa parte está en verga, güey. Me encanta esa parte de la historia, güey. Cuando lo llevaban con los otros prisioneros, algunos de ellos comenzaron a hacerle reverencias o a Sí, saludarlo güey, como o sea, mi presidente. El güey se pudo haber escapado, pero llegaban los demás soldados capturados lo veían así, que mi presidente dice, no, cállate, pendejo. ¿Cuál presidente? No soy Antonio, soy Jacinto. Fue entonces cuando los soldados se dieron cuenta de que habían capturado nada más y nada menos a que don Antonio López de Santana disfrazado para pasar desapercibido, güey. Sí, güey, pinche vato cobarde. No mames. Qué pendejo, ¿no? Güey, es que fue en un mes, en cuestión de un mes fue de, estoy bien vergas. Y luego, cabrón, ya me agarraron. Cabrón, ¿qué pasó? Ah, güey, pero sí me imagino esa escena ahí los mexicanos Sí, de, güey. viene el presidente, güey. Sí, sí. Presidente. Ni el disfraz, güey. Pero ese vato se puso solo, o sea, de entrada ni siquiera tenía que andar ahí. Nomás fue por mero... No tenía que andar en eso. Ajá, no tenía por que mero andar, orgullo fue de... Va el señor presidente en Ujú. persona a resolver esta situación. Exactamente. Algunas versiones populares dicen que lo encontraron dormido Ujú. o escondido entre la hierba. Creo que en el episodio... Tenemos episodio de Santana, ¿no? Me parece. No. ¿De qué, ¿Dónde lo mencionaste? Oye, pues muy presidente, No me pero acuerdo. andaba ahí chilling ahí, esas cosas, son unos marrotorrales. Dijo, ahí aquí a gusto. descansando en lo que me mira, escapo. aquí está el personaje más importante de toda la maldita ejército. No, lo recargaron. Antonio López de Santana. No mames. Aunque lo más probable es que estuviera tratando de ocultarse después de huir del campo de batalla. Sí, o sea, es que el ejército de Houston hizo que, o sea, el ejército mexicano se dispersara por el territorio. Y sí, o sea, literal, estaban escondidos hasta en los árboles, güey. Sí, güey. Así que, una vez capturado, Santana fue llevado ante Sam Houston. Ujú. Houston tiene problemas. Problemas, man. El líder del ejército mexicano, del ejército tejano. Ajá. Houston sabía que al tener al presidente de México como prisionero, pues era una ventaja enorme, güey. O sea, vine buscando cobre y encontré oro. Así que lo presionó para firmar acuerdos que terminaran con la guerra. Ujú. Santana terminó firmando los llamados Tratados de Velasco, en los que aceptaba retirar las tropas mexicanas y reconocer oficialmente la independencia de Texas. de Texas. Pues sí, pues es que también, oye, o me reconoces esto, te parto tu madre. Ajá. Y ya, Claro. ¿cómo le hacemos, no? Pero aquí el problema legal. El gobierno mexicano más tarde declaró que todos esos tratados no eran válidos. Ajá. ¿Por qué? La razón era una regla política bastante clara en México. Hizo changuitos cuando firmó, güey. La estrategia política más No importante. lo vieron venir. Así se resuelve todo. La regla era que un gobernante mexicano no Ujú. podía firmar acuerdos internacionales mientras estuviera prisionero. Por lo tanto, México siempre sostuvo que Santana no tenía autoridad para haber reconocido la independencia de Texas, porque Ujú. cuando firmó estaba cautivo. Ujú. Aún así, en la práctica, Texas, ya con el apoyo de Estados Unidos Ay, también, los gringos dijeron, me vale verga tu pinche política. cláusula, Sí, tu cláusula sí. esa ¿Tú crees que a mí me importa? entonces Texas siguió funcionando como un país independiente a partir de ahí. Ajá.
10 años después, Soltaron a Santana. soltaron a ¿Cuándo Santana. firmó? Firma y ya te vas a tu casa ahora sí, retiras tus tropas Ujú. y vámonos. Texas ya es independiente. Años después, 1845, Texas terminaría anexándose oficialmente a los Estados Unidos, Ujú. lo que entre otras cosas provocaría la guerra de México y Estados Unidos, pero esa historia se las vamos a contar aquí en este podcast, pero después. Después. Un Pero ya tema cuando contemos para la historia otro de día. México, la guerra de México y Estados Unidos, Ujú. ya va a ser más fácil porque vamos a decir, no, la independencia de Texas o la batalla del Álamo, Ya y vas a saber ya, qué pedo ya con saben él. cómo está el pedo. Todo se va Perfecto. conectando aquí en la historia de México. Y ese fue el episodio de la batalla del Álamo. Es una gran Es una historia, gran- Es una güey. gran historia, es una gran historia. Yo todo el tiempo pensé en El Señor de los Anillos, ¿no? Ok. Así cómo va entrando Aragón. Obviamente, como estamos del lado mexicano, yo vi a los humanos como el ejército mexicano y a los orcos como los Como- gringos, ok. evidentemente. Evidentemente ellos nos ven diferente. Evidentemente, pero es un trago agridulce el final de esta historia donde, pues por pendejos, ¿no? Por agarrar, Es que, agarrar o sea, los mal parados. Todo mal. desde- Por huevudo Y y, por- cobarde, güey. Sí, Pinche Santana. Exactamente. Y todo huevudo y todo huevo. Todo mal desde... Pensé los huevos. Todo mal desde el principio, porque sí, o sea, la estrategia de, oye, agárrate a los empresarios, confía en gente de dinero gringa. Ah, exacto, güey. Desde Dales ahí, tierras, güey. desde ahí la Ujú. cagaron, ¿no? Por no decir, a ver, jálense a gente norteña, hay que crear a los norteños mexicanos, ¿no? Váyanse para Ujú. allá y me plantan ahí, no, me dijeron, Tráete colonos. tráete a los colonos. ¿Qué puede gringos, pasar? ¿qué ¿Qué? puede pasar mal? Ah, pues, Todo. Manuel Sal. Que luego, o sea, ¿Qué puede mal también sal? esa fue una estrategia similar la que hizo que empezaran los levantamientos de los esclavos en Luisiana, güey. Porque Ok. los empresarios tenían allá los esclavos y todo, y los esclavos empezaron a como que darse cuenta de que somos más, güey, qué pedo. Y empezaron, o sea, antes de que empezara como que la guerra civil y todo, hubo levantamientos de aquel lado. Ujú. Y era por lo mismo, o sea, porque pues era nada más que eran los mismos empresarios gringos que decían, ay, güey, pues sí son un chingo, pero ni saben que son tantos. Mira, Sí, no dejes no que saben se junten. contar, güey. Sí. Conclusión, no confíen en el empresariado. O sea, Ahí no en la iniciativa privada, aguas a la iniciativa privada. Es un mensaje de la 4T. Se te metieron a tu podcast, ¿qué pasó? No te diste cuenta. Como Santana no lo vi venir, güey. Cabé en mi propia tumba. Gracias a todos los que nos escucharon. Ojalá y les haya gustado este episodio. Si les gustó, por favor, escuchen el siguiente, que estoy seguro que les va a gustar también. Muchas gracias por acompañarnos, Lolo. Gracias por invitarme, Gracias por sí. confiar. Master. Y pues esperamos tenerte otra vez aquí. Cuando gusten. Yo soy fan de que ahora me cuenten cosas a mí. Exacto. Sí, y que sea como rime con tanto con el Dolop, ¿no? Pero en Ajá. versión mexicana está. Está cool. así, está Sí. lindo. Está Está lindo, chido. qué bueno que viniste. Muchas gracias. ¿Algo que quieran mencionar antes de retirarnos Que nada, que chingue su madre. Santana. Santana. Ok. Que chingue su ya? madre. Y que muera a la derecha. Y está bien verga la música de Bowie. La neta sí se rifó Fan de después. Bowie. Sí, Ese güey sí, ya- se dejó caer después, Simón. sí. Lolo, gracias, pues es tu Diana. espacio si algo. Perdóname. Ah, Diana. Ah, Cool. gracias, Rock and Ángel. roll, Gracias, rock and roll rock a and Diana. roll. Y al Kevin. Y al Kevin. Que Ujú. rifa. Que lo tenían cagado de risa ahí. Andaba Está Sí, bien, echando mira. todo mal, Kevin, porque se estaba riendo. El güey nomás tomando así la espalda de Omar y ni siquiera hay cámara allá atrás. Sí, No, Lolo, pues- este es tu espacio por si de algo te sirve. Sí, Algo que quieras pues si quieres manifestar. nomás que apoyen este contenido, que la neta está muy chido. Ya tiene rato haciendo cosas. No sé si sigan disponibles los capítulos ya, supongo que sí, ¿no? Todo sigue Todo disponible, sigue hay muchos disponible, episodios Simón. ahí listos. Y de hecho, bueno, ya les había comentado, pero pues, o sea, también teníamos Brian y yo justo la idea de, güey, hay que invitar al Omar o a los que quieran ir de la histeria. Ajá. Pues muchas gracias y- Ahí luego hacemos el crossover. Ahorita nos ponemos de acuerdo terminando de grabar. Sí, A ahorita huevo, córtale a ya huevo. para ver qué pedo. Sí, Eso me interesa. A Algo ver, que quiera córtale. decir ¿Algo que quieras decir? Nada. Nada, ¿Todo bien? nada, muy Perfecto. entretenido. Pues muchas Ujú. gracias por Todo escucharnos. Y como siempre les recuerdo que esta no es una clase de historia, es una historia con clase. Ah, público difícil, ¿eh?